Cada día nos levantamos, hacemos lo que tenemos que hacer, nos apresuramos y repetimos la misma historia. ¿Hay algo más en la vida? ¿Vale la pena todo esto? El tiempo no se detiene, pasa, cambia, enseña. Y aunque parezca que nada cambia, algo dentro de nosotros sigue buscando sentido, paz, verdad. Algo que dure más que un día, porque sabemos, aunque a veces lo olvidemos, que hay más que esto, más que lo que vemos. Bajo el sol, los afanes de la vida. Bajo el sol, los afanes de la vida. Es la serie que empezamos hoy pensando un poquito en esto. Tanto afán vivimos, sobre todo en las ciudades capitales como Bogotá. Siempre el afán, ¿cierto? Por eso a veces la gente quiere ir a vivir a las afueras, a lugares mucho más tranquilos. Pero el afán, y hoy queremos hablar en este primer episodio, ¿vale la pena todo esto? Todas estas carreras en las que andamos, mañana lunes empieza el día otra vez. Y se ha puesto a pensar que a veces uno dice, el fin de semana voy a descansar. Descansamos el fin de semana, se levanta, y el lunes usted se levanta a veces más cansado. Y empieza la carrera otra vez, y corre, y ese atafago tan loco. Y la vida es loca de verdad, ¿sí? ¿Vale la pena tantas carreras? Ahora, ¿lo hacemos por qué? Porque queremos cumplir objetivos, queremos cumplir metas, y en últimas estamos buscando vivir mejor, ¿sí? De alguna manera estamos buscando ser felices, ¿sí? ¿Se ha puesto a pensar en dónde está el secreto de la felicidad? ¿Realmente de qué depende nuestra felicidad? Mucha gente siempre dice, depende de salud, dinero y amor. Si tengo salud, si tengo dinero y tengo amor, ¿estoy hecho o no? Por eso hay hasta canciones que hablan de eso. Salud, dinero y amor. Si uno pensara en esas cosas, miren, empezando por el mismo Jesús, entonces no era feliz, ¿sí? No tenía plata. Amor, por más que le han inventado cuentos, no sabemos ningún romance. Bueno, el amor de sus padres, dirían algunos, pero la mamá cómo sufrió al ver todo lo que vivió. Pero pensemos, ¿de qué depende la felicidad? Porque cuando vivimos momentos difíciles nos preguntamos, ¿realmente soy feliz? ¿De qué depende tu felicidad? Ahora, pensemos en algo más. Al hablar en esta serie, Bajo el Sol, vamos a responder inquietudes que tenemos hoy a la luz de un libro de la Biblia que se llama Eclesiastés. No sé si alguno lo habrá leído. ¿Alguien ha leído Eclesiastés alguna vez? Es un libro raro que aparece en el Antiguo Testamento. Raro porque alguno dice, uy, ese libro... Pero quiero que pensemos sinceramente en esto. ¿Vale la pena todo lo que hacemos? Y es más, si alguien nos dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué pediríamos? Miren, el autor de este libro, Eclesiastés, es el sabio, el rey Salomón. Y Dios se le presentó a Salomón en un momento de la vida y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras. Pensemos en eso. ¿Se imaginan que Dios se nos presente esta noche en sueños y nos dice, pídeme lo que quieras? ¿Qué pediría? ¿No les parece como, oiga, pide lo que quieras? ¿Qué pediríamos? Yo sé que algunos pedirían de pronto, Señor, yo te pido por salud, porque mientras haya salud hay esperanza, ¿sí? Otros de pronto que están pasando por momentos críticos económicamente dirían, no voy a ser ambicioso, Señor, pero al menos para pagar las cuentas. ¿Qué pedirías? Los que han leído la historia saben lo que pidió Salomón, ¿cierto? Pero no es eso exactamente de lo que queremos hablar en esta serie, sino pensar en todas aquellas cosas que muchas veces nos asfixian, pensando en que tenemos que lograr estas cosas. He escuchado a jóvenes decir que tenemos cuando jóvenes alcanzar nuestras metas, casa propia, carro propio, un ahorro para el estudio de nuestros hijos, y tienen hasta seguros para el estudio de los hijos. El hijo llega a la edad universitaria y no quiere estudiar el mugre. Y usted dice, yo comprando un seguro y pagando un seguro para este tipo. ¿Qué sentido tiene todo lo que hacemos en la vida? Tantas carreras y tantas cosas que llenan nuestra vida. Quiero sinceramente pensar en tanto esfuerzo y cómo a veces envidiamos a otros. Miren, recuerdo una vez
esto me lo contó un amigo, él estaba saliendo de la empresa donde él trabajaba y él salía con el jefe, en una empresa muy grande en el país, y él salía con el jefe en un carro, imagínense, blindado, vidrios oscuros, y salen y llegan a la esquina, y mi amigo me cuenta que ven en la esquina a los obreros un viernes en la tarde, 5:30, riéndose y echando cerveza. Y el jefe los mira y dice: mírenlos, felices, disfrutando la vida. Porque él se va a la casa lleno de líos y problemas. Y cuando voltea a verlos, los obreros ahí mirando al jefe. ¿Usted qué cree que los obreros pensaban cuando lo miraban? Aquí estamos felices, mientras usted se va preocupado a la casa. ¿Usted cree que pensaban eso? ¿Qué dirían? Vean al desgraciado ese bien montado en esa camioneta. ¿Se ha puesto a pensar que siempre estamos anhelando lo que no tenemos? Siempre pensamos que la felicidad está en aquello que no tengo, ¿sí? ¿Dónde está realmente la felicidad? ¿Qué pasa cuando vivo momentos difíciles en la vida, cosas tristes tras tristezas? Si uno se pone a pensar en los personajes de la Biblia, todo lo que ellos sufrieron, desde Esteban, el primer mártir, y el mismo Jesús muriendo en una cruz. Cuando pienso en Jeremías, he estado haciendo mis reflexiones en el libro de Jeremías y veo cómo Jeremías sufrió, un profeta que vivió en una época difícil. Uno se pregunta, ¿Jeremías era feliz? ¿Usted qué cree? ¿Era feliz? Si le tocó durísimo ver a su pueblo sufrir, ver mortandad, y él lloraba. Y es más, él le decía al pueblo: arrepiéntanse, y la gente le pegaba. Uno dice, no, y en un momento él dice, ya no más, no más, Señor, yo no voy a hablar más. Y él dice, no obstante, no podía y seguía hablando, y le seguían dando. Uno diría masoquista. Le seguían dando. La pregunta es, ¿Jeremías fue feliz? ¿Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza, fue feliz? Quiero decirles, sí, fueron felices. Usted mira, no puede ser. Claro, porque nosotros, bajo nuestro concepto, es feliz aquel que tiene tranquilidad, no tiene problemas, todo está resuelto, todos son amigos de él, tiene dinero, tiene amor, es feliz, tiene salud. Quiero que pensemos que el hombre del cual vamos a hablar, Salomón, es un hombre que tenía todas esas cosas que muchas veces ambicionamos. Tenía fama, tenía poder, tenía plata, todo. Y quiero mostrarles aquí en pantalla, quiero mostrarles cómo empieza este libro del que les estoy hablando. Miren cómo empieza. Dice, estas son las palabras del maestro. Ustedes van a encontrar que en otras traducciones dice el predicador, etc. Dice, estas son las palabras del maestro, ¿hijo de quién? De David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el maestro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa es la frase icónica del libro, donde él está hablando siempre de que todo es vano. Y la idea de vanidad se refiere a vaciedad, o sea, la idea es sin sentido. Es una palabra en hebreo, hebel, que significa como humo, vapor, o sea, como que no tiene propósito. Todo es como nada, o sea, ¿qué sentido? Y este hombre, esto no lo está diciendo una persona deprimida. Uno se imaginaría, esto lo dijo un tipo deprimido, preocupado, triste y hasta borracho de pronto. Sí, vanidades, todo, nada sirve en esta vida. No, es una persona que en pleno juicio dice todo es vanidad. Y quiero que sigamos avanzando en el texto. Miren lo que sigue diciendo y cómo empieza este primer capítulo, estos primeros versículos. Miren el siguiente texto. ¿Qué provecho saca la gente de tanto afanarse? ¿Qué? Bajo el sol. Por eso esta serie se llama así, Bajo el sol. Esta expresión, bajo el sol, aparece muchas veces en el libro, hablando de lo que sucede debajo del sol. Miren, ¿qué provecho saca la gente de tanto afanarse? Generación va, generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El viernes estábamos en un café concierto aquí en el Salón Múltiple, hablando de las generaciones. Una generación, miren, una generación va, otra viene, las generaciones pasan, vamos a pasar. Somos, como diría aquí Salomón, como el humo que va a pasar. Y continúa él reflexionando acerca de la vida, como del provecho de las cosas. Y continúa, quiero que sigamos viendo aquí, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Miren, otra vez eso
tiene como un tinte como de depresión, ¿cierto? Hoy que hay tantos casos de depresión y todo esto, como que Salomón está reflexionando, dice, ¿qué sentido tiene todas las cosas? No hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que alguien saca ya existió. Y yo les animo a que en sus reflexiones diarias puedan leer Eclesiastés. Y por favor, que no se depriman tampoco leyendo estas reflexiones, porque no es el propósito del autor, sino que cuando uno lee todo el libro, puede encontrar realmente cuál es el propósito. Que realmente lleguemos a reflexionar el por qué, la razón por la cual estamos en esta tierra. Y él hace varias preguntas a lo largo del libro y trata de encontrar sentido y propósito a diferentes áreas. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir acerca de la sabiduría? Que hay mucha gente que dice, bueno, ya no importa la plata, no importa, pero ser sabio. Y es más, cuando Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, él no pide plata, él no pide salud, él lo que pide es sabiduría y ciencia para gobernar y guiar al pueblo. Y Dios le dice, ya que has pedido esto y no has sido egoísta, yo te voy a dar esto y mucho más. Y se convierte en un hombre rico y sabio. Pero la pregunta que quiero ponerles aquí en pantalla es, la primera pregunta es, y ahí va, ahí está, perdón, ahí, eso. ¿Qué de la sabiduría? ¿Y qué de la sabiduría? Porque hay gente que dice, si soy sabio, si puedo, tengo la capacidad. Ahora, cuando habla de sabiduría no es el sabelotodo, es aquel que puede ver la vida de una manera tal que puede resolver las diferentes circunstancias complejas que se presentan. Y Salomón fue así, hay muchas historias y les animo a leer cómo él resuelve situaciones muy complejas. Pero él, ¿qué dice? Este hombre sabio, ¿qué es lo que dice de la sabiduría? Miren, vamos a avanzar aquí rápidamente con el texto. Yo, el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Y he observado todo cuanto se hace bajo el sol. Y todo ello es ¿qué? Vanidad. Es correr tras el viento. ¿Se ha puesto a pensar en esa imagen? Correr tras el viento, como tratar de perseguir el viento. Cada edad tiene su afán. Los adolescentes, el afán es tener novia de pronto. El afán del que se gradúa un trabajo y quiero buscar el mejor trabajo, una multinacional, donde yo pueda escalar, pueda crecer. No sé, cada uno tiene el afán. Los que tenemos hijos chiquitos, los que tienen hijos chiquitos, están afanados, Señor, que no se enferme este mugroso porque quiero que crezca sano. Uno tiene todo y ahora uno tiene ya no monitor, ahora de pantalla, ya lo mira, carga, está viendo al chino todo el tiempo. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, no existía eso, existía esos cosas de Fisher Price que era solo para oír. Y apenas hacían, uno corría como un loco. Cada edad tiene su afán, ¿cierto? Todos nos afanamos por algo. Él dice, miren, todo es vanidad. Y continúa hablando acerca de la sabiduría. Miren lo que dice. Sigue el texto avanzando. Me puse a reflexionar, aquí me tienen engrandecido, miren esto, engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén, habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento. ¿No les parece que este tipo es la envidia de muchos? Las niñas solteras no quisieran tener un novio así, inteligente y con plata. ¿Qué tal eso? ¿Ustedes qué dirían? No, si es tan inteligente no se casaría conmigo. No, mentira. Inteligente y con plata. Y el texto, miren, continúa. Quiero que vean lo que él sigue reflexionando acerca de la sabiduría. Me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría. Y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar el viento. Y continúa reflexionando y dice, francamente, mientras más sabiduría, ¿más qué? Más problemas. Mientras más se sabe, más, entonces es mejor ser bruto. No, esa no es la conclusión a la que él llega, pero sí está diciendo, y es verdad, mientras más usted sabe, más sufre. Y es más, mientras más uno sabe de algún tema, uno se da cuenta que cuánto le falta. ¿Sí? Por eso muchas veces expresiones como la ignorancia es atrevida. El que no sabe habla irresponsablemente de cualquier tema. Pero lo que está diciendo aquí Salomón es, miren, yo he alcanzado la cima de la sabiduría. Entiendo la sabiduría y hasta la necedad. Y todo esto realmente es puro sufrimiento y no sirve de nada.
Ahora, con eso no estamos diciendo que no hay que estudiar, no hay que... Ahora, hay una gran diferencia entre conocimiento que se obtiene en la academia por el estudio y la otra es la sabiduría que se obtiene por la experiencia de la vida y por la comunión con Dios, que Dios nos permite poder ver la vida con sus ojos para poder actuar de manera coherente como Él quiere frente a cada dificultad. Lo que está reflexionando aquí Salomón en este libro es pensar que aún esto puede ser sin sentido. Y uno dice, pero ¿y entonces qué? ¿En dónde está realmente la felicidad? Y quiero que nos preguntemos, ¿tú eres feliz? ¿Eres feliz? Si la felicidad no está en la sabiduría, ¿será que la felicidad entonces está de pronto en las posesiones? Por ejemplo, siempre pensamos cuando yo tenga ese carro o esa camioneta. Por eso la pregunta que les pongo aquí en pantalla es, además de pensar en vale la pena todo esto, ¿y qué de las posesiones y la fama? Cuando alguien es famoso, obviamente se le sube la autoestima y a veces más de la cuenta. Porque todo ser humano es orgulloso, todos somos orgullosos, unos más que otros. Este hombre alcanzó muchas posesiones y fama. Miren, si nosotros ambicionamos tener cosas, y eso también se puede volver una adicción, he conocido gente que disfruta y necesita ver que en la cuenta hay más, hay más. Un joven, era muy joven el tipo y tenía realmente un patrimonio muy importante. Él decía, yo necesito ver más. Y miren lo que pasa con Salomón. Salomón, quiero que vean el texto, realicé grandes obras. Les resalté estas expresiones donde está como en primera persona, así yo, miren como el egoísmo, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos, mis jardines, en donde planté toda clase de árboles frutales. Sigue hablando como de él, y quiero que sigamos leyendo. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Compré esclavos y esclavas. Tuve criados, vacas y ovejas. Tuve mucho más que todos los que me precedieron en Jerusalén. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que usted llegue a decir, he tenido mucho más que cualquier colombiano. Que Ardila, Lule, Santo Domingo, todos esos le quedan en el zapato. ¿Usted qué haría con tanta plata? ¿Se ha puesto a pensar qué haría si tuviera mucha plata? ¿Qué haría? Yo sé que algunos dicen, ay, le compro la casa a mi tío, a mi hermano, no sé qué, ¿sí? A la iglesia ya por fin le pongo el ascensor para que no sufran. ¿Qué haría si usted tuviera mucho dinero? Este tipo hizo todo esto. Mire, si lo ponemos en palabras actuales diría, mire, tuve fincas, tuve casas, tuve empresas, tuve fábricas. Por eso algunos dicen también, la buena vida cansa y la mala amansa. Yo conocí a un hombre joven que heredó una fortuna y literalmente el tipo un millonario. El tipo se la pasaba de vago porque ¿para qué estudiar? Y al principio la vida era muy chévere para él. Cuando fue pasando el tiempo y envejeciendo se sentía como, ¿y qué sentido tiene todo lo que hago? Llegó a pensar lo que Salomón ya había reflexionado hace muchos años atrás. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y miren lo que dice el versículo siguiente, versículo 8. Amontoné plata, oro y tesoros que fueron de reyes y provincias. Tuve cantores y cantoras, disfruté de los deleites de los hombres, formé mi propio harén. Si alguien cree que es el conquistador favorito, yo soy el que está de moda, miren, ese tuvo un harén. Y los que recuerdan, ¿saben cuántas mujeres tuvo? ¿Recuerdan? 1000 mujeres. No, o sea, miren, si conocen a un tipo mujeriego que presume de ser conquistador, dígale, queda en nada a Salomón. 1000 mujeres, aunque unos echan el chiste también que 1000 suegras, ¿cierto? Pero miren, la plata y el oro, él amontonó, dice que cuando uno lee Reyes y Crónicas, dice que la plata era como piedras en la calle. O sea, no era estimada la plata. ¿Usted se imagina eso? O sea, que los que hacen protesta hoy estarían tirando plata, ¿sí? Plata en la calle. O sea, era una prosperidad increíble lo que vivía este hombre. Pero miren el versículo 9. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo.
Ahora, no estoy diciendo que tener posesiones es malo, que tener ahorros es malo, para nada. Este hombre tenía mucho dinero, muchas posesiones y había logrado grandes cosas materialmente hablando. Y qué bueno que nos esforcemos por conseguir estas cosas. Lo que creo que aquí el autor nos está haciendo reflexionar es que ese no es el propósito final de la vida. Hay gente que no disfruta la vida por andar detrás de conseguir esto. Recuerdo una familia muy cercana, unos amigos muy queridos. Él recuerda cómo en su niñez, de un momento a otro, esas salidas que tenían a pasear como familia se cortaron. Ya no salían esos paseos familiares que vamos a Melgar, que vamos a Tierra Caliente, ya no. Y él dice, y recuerdo tanto eso porque fue cuando mis papás decidieron comprar el lote. ¿El lote? Sí, era un lote. Y todo era para el lote. Y construye. Y cada vez los papás con mucho esfuerzo se privaron de muchas cosas. ¿Que vamos a comer a la calle? No, porque estamos construyendo. Y él dice, yo pasé mi infancia y mi adolescencia, mi juventud, privado de muchas cosas, siempre pensando en que estamos construyendo la casa de nuestros sueños. Mis papás se murieron, nunca disfrutaron esa casa. Nunca la alcanzaron a terminar. Al final dice, ya de viejos la terminamos para venderla. Pero lo que él me dice, ¿vale la pena tanto esfuerzo? ¿Vale la pena todo esto? ¿Dónde está el secreto de la felicidad? Ahora, no es tampoco el otro extremo, gaste todo lo que quiera. No, creo que hay que tener cuidado allí porque la palabra de Dios nos enseña a ser responsables y cuidadosos con los recursos que Él ha puesto a nuestro alcance. Pero lo que quiero que reflexionemos aquí, que la felicidad no está en la sabiduría, no está en los bienes, en las posesiones materiales, ni tampoco en los placeres, porque si alguien dice voy a gastar lo que tengo para gozar y disfrutar la vida, miren, la pregunta por eso que les pongo aquí, y quiero que sigamos avanzando, porque él ve que la sabiduría no, ve que las posesiones y la fama tampoco. Entonces la pregunta es, ¿qué de los placeres? Disfrutar, porque hay gente que dice, entonces yo disfruto la plata, me la como y la disfruto. Miren, este hombre disfrutó de muchos placeres. Vean lo que dice el pasaje, quiero avanzar aquí con el texto. Dice, me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré ¿qué? ¿No le suena chévere eso? ¿Qué tal su esposo, su esposa le dice, mi amor, a partir de ahora nos vamos a dar la gran vida? ¿Qué tal esa? O como una vez la historia de un papá que invitó a los hijos a un viaje, sí, al extranjero, a la playa, un lugar paradisíaco espectacular, el papá ya viejito, ya carcacha, y pagó todo. Y los hijos le dijeron, papá, muchas gracias por todo esto. Y el papá le dijo, no, mi hijo, no me dé las gracias. Lo que yo he hecho es gastar la herencia que les iba a dejar para gozarla juntos. ¿Qué tal esa? Porque dijo, me daré la gran vida. Este hombre lo dijo hace años, casi 3000 años atrás, dijo, me voy a dar la gran vida. Cuando hay gente que dice, me cansé, mire, he escuchado a mujeres, por ejemplo, ya adultas, que el hijo crece y el hijo ya adulto, los hijos se van a ir, los que están criando niños pequeños, esos chinos se van. Primero que Dios nos los dio para que los criemos, crecen y se van a ir. Y cuando se van, muchos papás lloran y sufren, ay, pobrecito. Para eso los criamos, para que se vayan. Pero miren, pensamos que queremos evitarles sufrimientos y todas las cosas. Ellos se van a ir. La vida no son mis hijos. Hay gente que dice, yo vivo es para ellos. Y hay gente casada también que le he escuchado decir, yo vivo es por mi esposo. O yo vivo es por mi esposa. Yo entiendo eso, tengo una familia que amo. Vengo de un hogar de padres separados, divorciados, donde no tuve lo que hoy tengo y le doy gracias a Dios. Pero quiero que pensemos que el sentido final de la vida no son ellos. No, ¿cuál es el sentido final de todo? ¿Cuál es la gran vida que uno realmente se puede dar? Porque él dice, me di la gran vida pensando en los placeres, pero aún esto resultó ser sin sentido, ser hueco. Ahora, no estoy diciendo que no amemos a los hijos, obviamente sí, ame a su esposa, ame a sus hijos, ame a sus padres, pero la vida es más que eso y la felicidad es mucho más que eso. Por eso, miren, quiero que sigamos avanzando en este texto. El siguiente, por favor, miren cómo lo que sigue reflexionando, dice, no negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. ¿No les parece esto demasiado loco?
¿Hay algo, algún deseo que usted no ha alcanzado o algún sueño que no ha cumplido? Hay gente que dice, ay, mi sueño es ir a Europa, a la Torre Eiffel, ¿cierto? Y cuando va y dice, bueno, ¿y esta vaina qué? Y hay otros que le van a decir, yo me he subido como 10 veces. ¿Cuál es su sueño? Hay gente que tiene, no sé, hay gente que nunca ha ido al mar y dice, mi sueño es ver el mar. ¿Qué sueño tiene? Ay, mi sueño es ver nietos. Pues puede que se cumpla, puede que no. Este tipo, mire, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis trabajos. Solo eso saqué de tanto afanarme. Y continúa, miren el versículo 11. Luego observé todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Vi que todo era sin sentido, vanidad, un correr tras el viento, como querer perseguir el viento, y que no había provecho bajo el sol. No había provecho, no había sentido. Otra vez la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Vale la pena todo esto? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena lo que estamos haciendo? Miren, y al final del capítulo 2, porque hoy he querido que reflexionemos en algunos textos, al final del capítulo 2 dice lo siguiente, y ojo aquí, miren, no hay nada mejor para el hombre que comer, beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto también, esto proviene de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? Lo que quiero que pensemos aquí seriamente es que la vida y la felicidad, y escúcheme bien, depende de nuestra comunión con Dios, de la relación que yo tenga con el Señor. Humanamente hablando, Jesús sería un infeliz, porque no tuvo plata, no tuvo mujeres ni placeres, no viajó. Algunos dicen, para mí la vida es viajar, quiero viajar, mientras esté joven quiero viajar. Él no viajó mucho, ahí no se movió de ese lugar. La felicidad es realmente vivir en plena comunión con Dios. Murió Jesús de una manera horrible y espantosa, y así podemos mencionar a muchos discípulos, todo lo que sufrieron. El secreto de la felicidad es realmente encontrar sentido y propósito en mi relación con Dios. Ahora, no quiere decir que las cosas externas no importan, sí, importan, pero uno las ve de otra manera cuando vive en una plena relación con el Señor. Pensemos seriamente en esto, porque no sé qué estés viviendo hoy. Algunos pueden estar viviendo dolor, algún momento difícil en la economía, en las relaciones, con su cónyuge, etc. Y pensamos, Señor, quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Algunos sufren de pronto con algún tema de los hijos. ¿Dónde está la felicidad? Y escúchenme bien, si Dios nos ha permitido vivir lo que vivimos, es porque Él tiene algún propósito con eso. Yo no sé qué. Cada uno de nosotros vive una realidad muy particular. Pero lo que quiero decirles es, lo que estamos viviendo, sea lo que fuere, Dios en su soberanía lo permite por algo que muchas veces no entendemos. Y hay gente que cree que porque uno es pastor tiene la respuesta. Y me dicen, dime por qué. No sé. Lo único que sé es que Dios nos ama, que Él es soberano y que el sentido de la vida no depende ni de la sabiduría, ni de las posesiones, ni de la fama, ni de los placeres. Ahora, qué rico que puedas pasear y tener algún placer y salir hoy de aquí y comerse un buen almuerzo y disfrutarlo. Qué bueno. Pero la felicidad no va a depender de eso. La felicidad va a depender de que yo realmente viva en una profunda relación con Dios. ¿Y qué significa eso? Que yo puedo venir a Él y decirle, Señor, toma mi vida, y viviendo con mi vida en sus manos, encontrar el disfrute de la vida, sea lo que fuere, lo que me toque enfrentar. Por tanto, la felicidad no depende de lo externo, sino depende de lo interno. A manera de conclusión, quiero ponerles algo aquí. Miren, se lo pongo aquí en pantalla. Sabiduría, posesiones, fama, placeres, ¿vale la pena? Todo termina en frustración cuando Dios está ausente. El esfuerzo humano se convierte en una carga cuando no tiene una dirección eterna. Descubre el verdadero sentido y propósito de la vida. La vida bajo el sol solo encuentra significado cuando se vive para aquel que está más allá del sol. El verdadero significado de la vida es ese.
No depende cuán hábil soy, cuán inteligente soy, cuán capaz soy, porque pensaríamos que los ricos y famosos son felices y pensaríamos que un pobre es infeliz. La felicidad no depende de esas cosas. Ahora nosotros decimos, sí, lo entiendo, pero mire lo que sufro. Tampoco depende de la salud. Hay gente que vive enferma y es feliz. Tampoco depende si hay gente que me afirma o no, porque quien nos afirma por la eternidad es Cristo Jesús. Somos tú y yo valiosos y preciosos para Él. Él nos ama tanto que murió en una cruz por ti, por mí. ¿Vale la pena todo lo que hacemos? ¿Saben? La respuesta es: vale la pena si vivimos con una perspectiva de eternidad en Cristo Jesús. Si no, todo lo que hacemos será sin sentido, será vanidad de vanidades y nos encontraremos frustrados aun cuando logremos eso que tanto anhelamos. Vamos a orar y decirle al Señor que queremos vivir siempre cerca de Él. Señor Jesús, muchas veces nos afanamos por tantos aspectos de la vida y cada persona y cada edad tiene un afán y una preocupación. Todos tenemos afanes. Quienes tenemos hijos, nos afanan los hijos. Quienes tenemos padres en edad avanzada, nos preocupan nuestros padres. Nos preocupa la economía, nos preocupa el país, nos preocupa tantas situaciones. Y nos esforzamos por lograr muchas cosas en la vida, buenas, por cierto, pero Señor, todo será sin sentido y sin propósito si realmente no vivimos en una profunda relación contigo. Señor, queremos ser felices por caminar contigo, aún en medio de días oscuros. Por eso en todo lo que se vive bajo el sol, queremos vivir en comunión con aquel que está más allá del sol. Bendito Jesús, gracias por amarnos tanto, por levantarte de los muertos, por estar vivo aquí con nosotros, en medio nuestro y en nosotros. Y queremos decirte, Señor, que nuestra mayor pasión, anhelo y deseo sea el vivir siempre cerca de ti. Por eso queremos que tú, Jesús, tú y tu palabra sean siempre el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra comunidad. Gracias, Jesús, y en tu nombre oramos. Amén y amén.